El puño de mi madre se estrelló contra la mesa de roble, haciendo que los platos de la cena familiar en nuestra casa de Badajoz temblaran como si un terremoto hubiera sacudido las murallas de la Alcazaba. Eres una vergüenza para esta familia, Elena. Una aberración que mancha el nombre de los Vargas desde generaciones, gritó, su voz ronca por la rabia contenida durante años, mientras mi padre, con los ojos vidriosos de un hombre que siempre había preferido el silencio a la verdad, desviaba la mirada hacia el suelo empedrado del patio interior. En ese instante, con el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa, supe que me habían borrado, no solo de la cena, sino de su vida, como si mi amor por Silvia fuera un pecado que pudiera exorcizarse con un portazo y un juramento de olvido eterno. Corrí bajo la lluvia torrencial de aquella noche de otoño en Badajoz, las calles empedradas de la plaza alta resbaladizas bajo mis botas, el agua empapando mi chaqueta vaquera hasta los huesos. No tenía a dónde ir, pero el instinto me llevó al puente sobre el Guadiana, donde el río rugía como un viejo amante traicionado, y allí, en la penumbra de un farol parpadeante, saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué el número que había memorizado en secreto durante meses, el de Silvia. Ven, por favor, susurré cuando contestó, mi voz quebrada como el cristal de una copa de vino tinto derramada en la alfombra familiar. Ella llegó en menos de 10 minutos, su viejo Seat Ibiza chirriando en la curva, y sin una palabra, me envolvió en sus brazos, su olor a jazmín y a tierra mojada, el perfume de las huertas extremeñas, el único bálsamo que podía calmar el fuego que me consumía por dentro. Aquella noche, acurrucadas en el sofá raído de su pequeño apartamento en el barrio de San Roque, le conté todo. Silvia, con sus ojos verdes como los olivos centenarios de Olivenza, me escuchaba en silencio, pasando sus dedos callosos, de tanto trabajar en la biblioteca municipal, por mi cabello empapado. Tenía 26 años, 4 menos que yo, pero una madurez forjada en una infancia de ausencias. Su madre había muerto joven de cáncer y su padre, un jornalero en las dehesas, apenas enviaba postales desde Huelva. No eres una vergüenza, Elena. Eres luz. Y si tu familia no lo ve, que se queden en su oscuridad, murmuró, besando mi frente con una ternura que me hizo sollozar de nuevo. En ese momento nacimos nosotras, no como amantes robadas en las sombras, sino como un refugio mutuo contra el mundo que nos quería partir en dos. Los días siguientes fueron un torbellino de supervivencia en Badajoz, esa ciudad de fronteras y susurros, donde el Tajo y el Guadiana se encuentran como amantes prohibidos, y donde las murallas medievales guardan secretos tan antiguos como el odio disfrazado de tradición. Yo, Elena Vargas, de 28 años, hija de un notario respetado y una maestra de escuela que había educado a media generación en los valores católicos extremeños, había sido criada para ser la heredera perfecta. Estudios en la Universidad de Extremadura, un futuro de estabilidad en la oficina familiar, quizás un matrimonio con algún hijo de terratenientes locales. Pero el amor no pide permiso a las expectativas. Silvia había irrumpido en mi vida 6 meses atrás, en una feria de libros en el Paseo de San Francisco, donde yo organizaba un stand para la librería de mi tía. Ella, bibliotecaria adjunta, se acercó con una pila de novelas de Carmen Laforet bajo el brazo, y su sonrisa, esa curva juguetona que iluminaba sus pecas como estrellas en un cielo de Badajoz, me dejó sin aliento. Busco algo que hable de mujeres que se atreven a ser libres, dijo, y yo, tartamudeando, le recomendé nada, sin saber que estaba recomendándome a mí misma. Nuestra relación floreció en los rincones olvidados de la ciudad, paseos al atardecer por el parque de Gébora, donde los eucaliptos susurran promesas al viento, tardes robadas en la catedral de San Juan, fingiendo rezar mientras nuestras manos se rozaban bajo los bancos de madera tallada, noches en su apartamento cocinando gazpacho extremeño con tomates maduros del mercado de abastos, riendo hasta que el amanecer teñía de rosa las persianas. Silvia era fuego y tierra, apasionada en sus debates sobre feminismo, con un acento andaluz suavizado por años en Extremadura que hacía que cada cariño sonara como una caricia, práctica en su forma de remendar mi alma con gestos simples, como prepararme un café con leche bien caliente antes de que el sol saliera sobre las dehesas. Yo, en cambio, era el viento, inquieta, soñadora, con un corazón que latía al ritmo de las saetas de la Semana Santa, pero atada por hilos invisibles a una familia que valoraba más el que dirán que el latido de una hija. El secreto era nuestro escudo, pero también nuestra cárcel. No se lo conté a nadie, ni a mi hermano mayor, Javier, que administraba las fincas familiares en las afueras de Talavera la Real, ni a mi prima Lucía, que cotilleaba en las tertulias del Círculo de la Unión. Silvia, huérfana de lazos tóxicos, me urgía a romper el silencio. El amor no se esconde, Elena. Es un grito. Pero yo temía el eco.
En Badajoz, donde las procesiones de la Virgen de Botoa reúnen a miles en devoción ciega, ser lesbiana no era solo un pecado, era una afrenta a la tierra, a la sangre, a los ancestros que habían luchado en las guerras carlistas por un honor que ahora me negaban. Así que mentí salidas con amigas que eran citas con ella, llamadas nocturnas disfrazadas de charlas inocentes. Hasta que la cena familiar de aquel viernes en octubre lo destrozó todo. Mi madre lo descubrió por accidente, un mensaje en mi teléfono olvidado sobre la mesa del comedor, una foto nuestra en el puente del Guadiana, abrazadas bajo la luna llena, con la leyenda «Mi hogar eres tú». El escándalo estalló como una tormenta de verano en Las Vegas del Río. Mi padre, con su bigote canoso y su traje de lana impecable, se limitó a negar con la cabeza: «Has traicionado todo lo que te hemos dado». Javier, mi hermano, el golden boy de la familia, me miró con una mezcla de lástima y asco. «Piensa en el negocio, Elena. Los clientes de papá no querrán saber de esto». Solo mi madre, con su rosario apretado en el puño, escupió veneno: «Sal de esta casa. Y no vuelvas hasta que te arrepientas y busques ayuda en el confesor». Me echaron como a un perro callejero con una maleta improvisada y 20 euros en el bolsillo, bajo la lluvia que lavaba las culpas que no eran mías. Silvia me salvó como siempre. Su apartamento se convirtió en nuestro nido, paredes pintadas de azul extremeño, libros apilados como fortalezas contra el mundo, y un colchón donde dormíamos enredadas, susurrando sueños de un futuro lejos de Badajoz, quizás en Madrid o Barcelona, donde el amor como el nuestro no era un escándalo sino una bandera. Pero el exilio duele, y el mío era un cáncer silencioso. Echaba de menos las mañanas en la casa familiar, el aroma a pan recién horneado de la cocina de mi abuela, las tardes ayudando a mi padre con los papeles notariales, sintiéndome útil en un mundo que ahora me rechazaba. Silvia lo notaba: «Estás marchitándote, amor. No puedes vivir de migajas». Tenía razón. El trabajo en la librería se volvió insoportable, las clientas, vecinas de mi infancia, me miraban con ojos curiosos, y los rumores corrían como el viento por la Puerta de Palmas: «Pobre Elena, se ha perdido». Una semana después, el primer golpe de venganza me tentó. Javier me llamó, no por cariño, sino por cálculo. «Papá está enfermo, Elena. Un infarto leve. Necesitamos que vuelvas, al menos por las apariencias. Olvida a esa mujer, y todo se arreglará». Su voz era miel envenenada, como el aguardiente que sirven en las fiestas patronales. Colgué temblando y le conté a Silvia. Ella, con su pragmatismo andaluz, me abrazó: «No vuelvas por ellos. Vuelve por ti». Pero el rencor crecía en mí como maleza en las ruinas romanas de la ciudad. ¿Por qué yo debía pagar por amar? ¿Por qué mi familia, con su hipocresía de misas dominicales y afers ocultos, sabía del romance de mi madre con el sacristán, un secreto que había guardado desde los 15, podía juzgarme? Decidí pelear no con puños, sino con verdades. Empecé por lo pequeño, una carta anónima a la parroquia, revelando el affair de mi madre, firmada con iniciales que solo ella reconocería. Vi el pánico en su rostro durante la misa del domingo, cuando el sacerdote la miró con ojos nuevos. Fue catártico pero insuficiente. Silvia me advirtió: «La venganza es un río que ahoga al que cava el canal». La ignoré. El siguiente paso fue Javier, hackeé su email, un truco aprendido de un tutorial en la biblioteca, y encontré correos con proveedores dudosos, facturas infladas en las fincas. Una denuncia anónima al ayuntamiento, y de pronto inspecciones sorpresa en las tierras Vargas. Mi hermano, el intocable, sudaba en reuniones de emergencia. Pero el verdadero conflicto estalló cuando Silvia descubrió mi juego. Regresé una noche a casa, nuestra casa, y la encontré empacando, sus ojos rojos como tomates maduros. «Estás destruyéndote, Elena. Y me estás arrastrando contigo. Si amas tanto a tu familia, ve y arréglalo como adultos, no como una niña herida». Sus palabras fueron un cuchillo. ¿Acaso no veía que lo hacía por nosotras? ¿Por un mundo donde el amor no se pagara con exilio? Gritamos, nos rompimos como cristal de Murano en una feria. Ella se fue a casa de una amiga en Mérida, dejándome sola con el eco de sus pasos en las escaleras. Aquella soledad fue mi abismo. Paseé por Badajoz como un fantasma, el Alcázaba me pareció una prisión, el Guadiana un olvido líquido. Recordé a mi abuela,
la única que me había susurrado en sus últimos días: el corazón no miente, mi niña. Síguelo, aunque duela. Ella, viuda de un guardia civil, había guardado su propio secreto, un amor juvenil por una costurera en la posguerra, silenciado por la dictadura. ¿Era eso mi herencia? ¿Un ciclo de silencios rotos? El clímax llegó en Navidad, cuando la familia Vargas se reunía en la casa grande para la cena de Nochebuena, fingiendo normalidad bajo el Belén extremeño con sus pastores de barro. Me invitaron no por amor, sino por miedo. Las investigaciones habían mermado las fincas y mi padre, recuperado del infarto, necesitaba mi ayuda en los libros. Fui con el corazón blindado, vestida de negro como una viuda de flamenco. Silvia no contestaba mis llamadas, el vacío era un grito. En la mesa, bajo la luz titilante de las velas, el aire estaba cargado de hipocresía. Mi madre, pálida por el escándalo eclesiástico, servía el cochinillo asado con manos temblorosas. Javier, con ojeras de noches en vela por las auditorías, bebía tinto ribeirano como si fuera antídoto. Mi padre al fin habló: hija, hemos errado. Vuelve. Olvidemos. Pero sus ojos decían otra cosa: control, no perdón. Entonces el secreto estalló. Saqué del bolso una carpeta, documentos, fotos, testimonios. No solo los afers y fraudes, el mayor, mi abuela en su lecho de muerte me había dejado una carta confesando su amor prohibido, y con ella, la verdad sobre la herencia familiar, no las fincas, sino un terreno en disputa, robado a la familia de la costurera durante la guerra, que ahora valía millones por un proyecto urbanístico. Vosotros me borrasteis por amar a una mujer. Pero mi abuela amó antes y vosotros os beneficiasteis de su silencio. Ahora pagad, restituid lo robado o todo sale a la luz en los periódicos de Badajoz. El silencio fue ensordecedor. Mi madre se atragantó con el vino, Javier maldijo en voz baja, mi padre envejeció 10 años en un instante. Gritos, lágrimas, acusaciones, monstruo, chilló mi hermano. Pero en el fondo vi el reconocimiento, su hipocresía, expuesta como una herida abierta. Huí antes de que amaneciera, el frío de la vega mordiéndome la piel. Busqué a Silvia en Mérida, golpeando su puerta bajo la lluvia navideña. Ella abrió exhausta, y nos abrazamos en el umbral, sollozando. Lo siento, murmuré. No era venganza. Era justicia. Por nosotras, por las que vinieron antes. La reconciliación con Silvia fue como el Guadiana después de una sequía, caudalosa, renovada, pero marcada por las grietas del terreno seco. Regresamos a Badajoz juntas, no como fugitivas, sino como aliadas en una batalla que apenas comenzaba. Ella, con su resiliencia de olivo retorcida por el viento de las dehesas, me ayudó a reconstruir un nuevo trabajo en una ONG de derechos LGTBI en Cáceres, viajes semanales en tren para talleres sobre identidad en pueblos extremeños olvidados. No más secretos, Elena, me dijo una mañana, mientras preparábamos migas en la cocina, el aceite chisporroteando como nuestras risas. Somos un equipo. Y el equipo no se rompe por tormentas familiares. Pero las tormentas no cesaban. Mi familia, acorralada por la verdad de la carta de mi abuela, inició negociaciones secretas con los herederos de la costurera, descendientes ahora en Lisboa, que aceptaron una compensación modesta a cambio de silencio. Fue mi padre quien me contactó primero, no por teléfono, sino en persona, una tarde gris en el café de la Plaza Alta, donde el aroma a churros y chocolate caliente se mezclaba con el humo de cigarrillos de los jubilados. Entró cojeando, secuela del infarto, su sombrero calado sobre la frente como un bandido de película del oeste extremeño. Has ganado, hija. Restituiremos lo que se debe. Pero... ¿por qué tanto dolor? Podríamos haber hablado. Sus palabras me hirieron más que un portazo. ¿Hablar? Me echasteis como a una leprosa, papá. Por amar. ¿Y ahora queréis paz porque os conviene? Él bajó la mirada, removiendo su café con una cucharilla que tintineaba como un reloj averiado. Tenía miedo. Miedo de perderte al mundo como perdí a tu madre en su juventud cuando ella. Bueno, ya sabes. El afer con el sacristán admitido al fin. En ese momento vi al hombre detrás del notario, vulnerable, roto por sus propios secretos. Nos abrazamos torpemente sobre la mesa, y por primera vez en meses, sentí un atisbo de familia, no perfecta sino humana.
Sin embargo, la paz era frágil como el cristal de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, que adornaba la vitrina de mi madre. Javier, resentido como un toro herido en la plaza de toros de Badajoz, no perdonaba. Me acechaba con llamadas veladas: estás destruyendo todo por esa influencia tuya. Una noche, borracho de vino de pitarra tras una junta de la cofradía, apareció en mi puerta. Silvia estaba en un congreso en Sevilla, así que fui yo sola quien abrió. Hermana, o no eres veneno, escupió, empujándome contra la pared. Su aliento apestaba a rencor, y por un segundo, temí que el hermano que me había llevado en hombros durante las procesiones de la Virgen de la Soledad, se convirtiera en el verdugo de mi paz. Lo empujé gritando: sal de aquí. No soy tu enemiga, Javier. Somos sangre. Pero él, ciego por el orgullo macho extremeño, levantó el puño. No llegó a golpear. El vecino, un viejo extremeño de bigote espeso, intervino con su bastón. La policía llegó y mi hermano fue esposado, su reputación, el pilar de los Vargas, hecha trizas en los corrillos del mercado. Al día siguiente los periódicos locales titulaban: heredero de familia notable detenido por agresión. Mi venganza involuntaria había cobrado otra factura. Silvia regresó esa misma noche trayendo regalos de la feria de abril sevillana, un abanico pintado con flores de azahar y un collar de cuentas de coral. Me encontró hecha un ovillo en el sofá, y sin preguntas me acunó como a una niña. Dime qué pasó, susurró, su voz un bálsamo de romero. Le conté todo: el café con mi padre, la visita de Javier, el miedo que aún me atenazaba. Ella no juzgó, en cambio me besó las sienes y dijo: tu familia es un laberinto, Elena. Pero tú tienes el hilo, el amor. Úsalo para salir, no para atarte. Aquellas palabras me impulsaron a la acción. Organicé una reunión familiar en la casa de mi abuela, ahora vacía desde su muerte, un caserón en las afueras con vistas a las dehesas donde los cerdos ibéricos pacían bajo encinas milenarias. Invité a todos, padres, hermano, incluso a Lucía, mi prima chismosa, que llegó con ojos curiosos como una liebre en campo abierto. Silvia insistió en venir, no como sombra, sino como igual: soy parte de esto ahora. La mesa estaba puesta con simplicidad extremeña: tortas de anís, jamón de bellota, queso de la Serena, pero el aire crujía de tensión, como antes de una procesión tormentosa. Empecé hablando, mi voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza como el río en crecida. No vine a destruir. Vine a reconstruir. Pero para eso, debéis ver, el amor no es pecado. Es lo que nos hace humanos, como el flamenco que baila en la feria, desafiando al mundo con gracia. Leí la carta de mi abuela en voz alta, sus palabras polvorientas reviviendo un amor silenciado por Franco, por la Iglesia, por el miedo. Mi madre lloró, reconociendo su propio eco, mi padre asintió, murmurando una oración laica por los perdidos. Javier, esposado en su orgullo, se quebró al final: lo siento, Elena. Fui un cobarde. Silvia habló entonces, su acento andaluz tiñendo el extremeño como vino en agua: no os pido que me aceptéis por obligación. Os pido que aceptéis a Elena, tal como es. Porque si no, perdéis a la mejor de vosotros. Fue el puente que faltaba. Abrazos torpes, lágrimas saladas como el salmorejo y por primera vez, risas, Lucía bromeando sobre el escándalo del siglo en Badajoz. No fue un final de cuento, las heridas supuran, pero empezamos a vendarlas. Sin embargo, el verdadero desafío vino de dentro, mi propia duda. Noches en vela, preguntándome si el perdón era debilidad o fuerza. Silvia, siempre mi ancla, me llevó a un retiro en el monasterio de Guadalupe, donde las monjas franciscanas, con sus hábitos negros y sonrisas serenas, nos enseñaron sobre amor divino en todas sus formas. Dios escribe recto con renglones torcidos, me dijo la madre abadesa, una mujer de ojos sabios como el jerte en flor. Allí, bajo las estrellas extremeñas, le propuse a Silvia: casémonos. No por ley, aún duele el retraso en Extremadura, sino por nosotras. En el Guadiana, con testigos del río y el cielo. Ella aceptó con lágrimas que brillaban como perlas de rocío. La ceremonia fue íntima, nosotras dos, un amigo sacerdote progresista de Cáceres, y el viento de Las Vegas como coro. Juramos en extremeño antiguo promesas de fidelidad eterna, y sellamos con un beso que sabía a libertad. Pero la vida, como las murallas de Badajoz, no se rinde fácil. Meses después el cáncer volvió, no el de la madre de Silvia,
sino uno nuevo en mi familia. Mi madre, diagnosticada en etapas tempranas, me llamó una madrugada: ven, hija. Necesito verte. A las 2. Fuimos y en su habitación del hospital de Badajoz, rodeada de tubos y monitores que pitaban como saetas, nos tomó las manos. Perdonadme. Amé mal por miedo. Pero ahora veo, el amor verdadero es el que os une. Murió una semana después en paz, con una virgen devota en la mesita, y su último susurro fue para Silvia: cuídala, como yo no supe. El duelo fue un río de lágrimas, pero también de cierre. Javier, redimido en su torpeza, se convirtió en aliado, gestionó la herencia restituyendo el terreno, y fundó una beca en nombre de mi abuela para mujeres LGTBI en la universidad. Mi padre, envejecido pero sereno, nos visitaba los domingos, trayendo dulces de la pastelería de la calle Felipe Checa, y contando historias de su juventud rebelde en los 60. Los años siguientes en Badajoz se tiñeron de un dorado extremeño, como el sol sobre las retamas en primavera, pero con sombras que recordaban que la felicidad no es un manto sin costuras. Silvia y yo construimos una vida, compramos una casita en el barrio de la Merced, con un patio interior donde plantamos jazmines que trepaban por las paredes encaladas, evocando el sur andaluz de ella y la solidez pacense de mí. Trabajábamos juntas ahora, ella ascendida a directora de la biblioteca, yo coordinando campañas de visibilidad LGTBI, y nuestras noches eran sinfonías de conversaciones profundas, de libros compartidos a la luz de una lámpara de aceite, de caricias que hablaban más que palabras. Pero el pasado, como el Guadiana subterráneo, aflora cuando menos se espera. 2 años después de la muerte de mi madre, una carta llegó de Lisboa. Los herederos de la costurera, agradecidos por la restitución, invitaban a una ceremonia en su honor. Venid, escribían. Honrad el amor que unió y separó nuestras familias. Silvia y yo viajamos en tren, el paisaje de dehesas dando paso a las colinas alentejanas, y en una plaza empedrada de Évora, bajo un olivo centenario, depositamos una placa: por María y Rosa, amores silenciados, memorias eternas. Lágrimas, abrazos con extraños que ya no lo eran, y una promesa: romper el ciclo. De vuelta en Badajoz, el clímax inesperado llegó no de enemigos, sino de un regalo del destino. Estaba embarazada, no de forma natural, claro, sino a través de una inseminación en una clínica de Madrid, un proceso que nos había unido en miedos y esperanzas compartidas. Silvia, con su instinto maternal forjado en la ausencia, fue mi roca: seremos madres, Elena. 2 madres, un amor. Pero el anuncio a mi familia fue un campo minado. Mi padre, ahora abuelo en potencia, lloró de alegría en una videollamada, prometiendo ceder parte de la finca para un cuarto de juegos. Javier, casado ahora con una maestra de Mérida, titubeó: es irregular. ¿Y la sociedad? Su duda avivó el viejo fuego. La confrontación fue en la finca de Talavera la Real, entre encinas que susurraban como testigos mudos. Javier, con su esposa embarazada a su lado, nos miró con esa mezcla de envidia y juicio: papá te consiente todo, Elena. Pero, ¿qué ejemplo das a tu hijo? ¿A esconderse? Silvia, siempre la guerrera, intervino: el ejemplo es amar sin vergüenza, Javier. Algo que tú aún aprendes. Él se sonrojó y en un arrebato confesó: yo tuve un affair con un compañero de la cofradía. Lo negué por el honor. Y ahora te juzgo a ti. El secreto, al fin expuesto, rompió el dique. Abrazos bajo la luna, promesas de terapia familiar, y Javier, al fin, mi hermano de verdad. El nacimiento fue en primavera, en el hospital de Badajoz, con el Guadiana rugiendo a lo lejos como un aplauso. La llamamos Rosa por la amante de mi abuela, y sus ojos, verdes como los de Silvia, marrones como los míos, fueron el milagro que selló nuestras heridas. Mi padre la acunó en la alcazaba, contando leyendas de moros y cristianos, mientras Silvia y yo nos mirábamos, sabiendo que habíamos pagado caro, pero ganado eterno. Sin embargo, no todo era idílico. La sociedad de Badajoz, con su devoción a las tradiciones, murmuraba, miradas en el supermercado, comentarios en la escuela infantil sobre familias modernas. Una maestra, devota de la cofradía de Javier, negó a Rosa un rol en la representación navideña por falta de estructura familiar. El ultraje me impulsó, organicé una manifestación en la Plaza de España, con carteles de amor sin fronteras y saetas laicas cantadas por activistas extremeñas. La prensa local,
de olla el periódico Extremadura cubrió el evento y de pronto Badajoz, mi Badajoz, empezó a cambiar. Javier marchó a nuestro lado, redimiéndose públicamente y mi padre donó a la causa. Pero el conflicto más profundo fue interno, el miedo a fallar como madre. Noches en vela con Rosa llorando, Silvia exhausta de turnos dobles, y yo atormentada por sueños donde mi familia me arrebataba a la niña, repitiendo el borrado. «Estás reviviendo el trauma», me dijo Silvia una madrugada, mientras mecíamos a Rosa en la mecedora de mimbre heredada de mi abuela. «Pero míranos, somos suficientes». Tenía razón. La terapia en un centro de Mérida nos ayudó a desentrañar los nudos, mi rabia por el rechazo, su temor a la pérdida heredado de su madre. Emergió una verdad oculta. Silvia había guardado un secreto propio, una carta de su padre, revelando que su madre no murió de cáncer, sino de un aborto ilegal forzado por la vergüenza de un embarazo adolescente. «Te lo oculté por miedo a que me vieras frágil», confesó. El entendimiento nos unió más, dos mujeres, dos legados de silencio, rompiendo cadenas para nuestra hija. El alto trago llegó en la feria de San Juan, cuando un grupo de ultraderechistas, eco de viejos fantasmas franquistas, protestó contra nuestra familia antinatural frente a la casa. Piedras no, pero gritos sí, fuera, desviadas. Mi padre, con 70 años y un bastón, salió al balcón: «Esta es mi hija, mi nuera, mi nieta. Y os desafío a decir lo contrario». La multitud se dispersó avergonzada, y Javier llamó a la policía. Aquella noche celebramos con vino de Ribera del Guadiana, brindando por la victoria pírrica pero real. Años después, Rosa creció en una Badajoz transformada, la universidad ofrecía cursos de género gracias a nuestras campañas, y la Semana Santa incluía procesiones inclusivas. Mi padre murió en paz, dejando una carta: «Elena, gracias por hacernos pagar. Y perdonar. Amaste lo suficiente por todos». Javier se convirtió en padrino orgulloso, y Silvia y yo, en abuelas prematuras, vimos a Rosa bailar flamenco en la plaza, libre. Mirando atrás, desde esta terraza en Badajoz donde el sol se pone sobre el Guadiana como un lienzo de Goya, oscuro, luminoso, eterno, me pregunto si el precio valió la pena. La respuesta es sí, un sí grabado en las arrugas de mis manos, en las canas que salpican el cabello de Silvia, en la risa de Rosa que ahora, a los 10 años, organiza su propio club de lectura en la biblioteca de su madre. Hemos pagado caro con lágrimas que podrían llenar el río, con noches de duda que pesaban como yunques de la fragua local, con secretos desenterrados que sangraron como heridas frescas. Pero cada pago fue una semilla, y la cosecha es esta vida, rica, entrelazada, nuestra. El final no es un cierre de novela de Pérez Galdós, con resoluciones grandiosas y moralejas bordadas en oro. Es más humilde, como el pan de la Mancha que compartimos en desayunos familiares, o las procesiones de la Candelaria donde ahora marchamos de la mano sin escondernos. Mi familia pagó sus errores, no con ruina, sino con humildad. Javier, divorciado y en terapia, encontró paz en un amor propio que lo liberó de máscaras. Mi prima Lucía, la chismosa, se convirtió en aliada, publicando un blog sobre memorias lviestremeñas. Y nosotras, Silvia y yo, envejecemos juntas, ella con su biblioteca expandida a un centro cultural, yo escribiendo un libro sobre amores silenciados, titulado Ríos ocultos, que se lee en las escuelas de la región. Pero no todo es serenidad. A veces, en las quietudes del atardecer, el fantasma del rechazo susurra: «¿Y si hubieras callado?». Silvia lo ahuyenta con un beso, su sabor a miel de azahar, recordándome que el silencio es muerte, el amor es rebelión. Rosa, con su curiosidad insaciable, nos pregunta por nuestras aventuras, le contamos edulcoradas versiones, de mujeres valientes que desafiaron murallas, no con espadas, sino con corazones. Seré como vosotras, dice, y en sus ojos veo el futuro, un Badajoz sin borrados, donde el amor fluye como el Guadiana, visible y eterno. Hoy, en el aniversario de aquella cena fatídica, reunimos a la familia ampliada en el puente del río, padres postizos, tíos leales, amigos de luchas compartidas. Brindamos con sidra extremeña, contando historias que entretejen dolor y gozo. Javier, ahora con barba gris y ojos suaves, levanta su copa, por Elena, que nos hizo pagar. Y nos salvó. Silvia me aprieta la mano, su cicatriz en la mejilla un mapa de batallas ganadas, y yo, con el viento de las dehesas en el pelo, siento la paz de quien ha caminado por el fuego y salió íntegra. Porque al final, en esta tierra de fronteras entre Portugal y Castilla, entre tradición y cambio, el amor no borra, revela.
Nos reveló a nosotras mismas imperfectas, humanas, eternas. Y en ese revelar pagamos y fuimos pagadas, con justicia, con perdón, con un mañana que late al ritmo de nuestros corazones unidos.